Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestra charla empresarial del día de hoy, donde vamos a hablar de el rol del feedback continuo en el desarrollo del talento. Tenemos como invitada a Juliet Bermúdez, psicóloga especializada en gestión del desarrollo y cambio organizacional. Les recuerdo que la sesión se estará grabando y posteriormente ustedes pueden revivir este espacio de capacitación ingresando a cada una de las aulas. Vamos a tener la participación de Juliet, nuestra speaker, durante 45 minutos y posteriormente daremos curso a la sesión de preguntas. Así que ustedes pueden ir alojando estas preguntas en el chat que encuentran en la parte lateral derecha de sus pantallas en esta plataforma de Google Meet. Les recuerdo que estos espacios de formación son generados por la Escuela Latin Pyme y la Fundación Unipymes. Sean todos bienvenidos. Juliet, qué gusto tenerte en este espacio. Tienes la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias. Quiero confirmar primero si me pueden escuchar bien, si me están viendo bien. Sí, señora, te vemos y te escuchamos bien. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno volver a estar acá en este espacio con ustedes, para ustedes. Efectivamente, como les decía, mucho gusto. Mi nombre es Juliet Bermúdez. Hoy estoy acá para compartir experiencias, compartir conocimiento y sobre todo también para que compartamos. Y desde ahí parto este espacio para que también nos pueda rendir en el tiempo que tenemos. Tengo muchas cosas por contarles, como también tengo mucha curiosidad de escucharles y saber cuál ha sido su experiencia, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus aportes, y que entre todos realmente podamos co-construir este espacio en el que yo sé que están hoy aquí conectadas personas que cada día por su rol laboral, por su rol personal, por su autoliderazgo, toman decisiones que no únicamente los pueden afectar o implicar o tener consecuencias a ustedes mismos, sino posiblemente a muchas personas que están en su entorno, ¿cierto? Algunos puede que a miles de personas dependiendo el alcance que tengamos. Pero no es solamente la cantidad de personas, sino como el nivel de consecuencias, por así decirlo, o de cosas a futuro que pueden conllevar esas decisiones. Y por esa razón, en el espacio de hoy, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, pues quiero partir de pronto romper expectativas o premisas, que en este espacio pues yo no vengo aquí a vender la mejor herramienta, ni la última metodología, ni a ofrecerles ningún producto o servicio, sino realmente el objetivo de este espacio es tratar un tema importante y tal vez hasta ni siquiera 100% relacionado como el título que nos trae, que es el feedback o la retroalimentación, porque realmente a pesar de que eso es lo que nos convoca el día de hoy y terminaremos entrando en él, terminaremos comprendiendo ciertos elementos, espero que no lo hagamos de manera tan tácita y que ojalá este espacio nos lleve a reflexiones tan importantes como que el feedback no es lo importante. Entonces, aunque suena contradictorio, ese es mi objetivo el día de hoy y si ojalá lo logro, que espero que así sea, pues me iré ya recompensada con que ustedes salgan de aquí teniendo claro que aunque fue lo que nos trajo acá, no es tal vez lo más relevante de este mismo espacio. Entonces, con esa pequeña introducción, para aprovechar también que pueden ingresar más personas, voy a comenzar a compartirles ahora sí una presentación para que mi diálogo pues sea acompañado o esta charla sea acompañada con una imagen que ustedes también puedan ir como relacionando con lo que vamos aquí charlando. Entonces, denme un momento. Entonces comenzamos más allá de pronto con un título, con una pregunta, con una motivación de participación por parte de ustedes. Empezamos con una frase en relación a esto que les vengo hablando o iniciando como a introducir, que ojalá el tema que nos traiga hoy sea la excusa y no la razón, y que la razón sea un poco más a profundidad y que tenga mayor coherencia con esta frase que les traigo para la apertura. Las organizaciones aprenden exactamente la velocidad de sus conversaciones. Y para que las organizaciones, las entidades, las instituciones aprendan, pues realmente más allá que éstas tengan por sí
sola capacidad de aprendizaje es porque las personas tienen esa posibilidad y comienzan a recorrer un camino al interior de ellas que les permita explorar su proceso de aprendizaje, que les permita explorar esas dudas, esas inquietudes. Y entonces así realmente puede ser que la invitación a profundidad que les traigo el día de hoy es sobre cómo aprender, ¿sí? Cómo aprender, ¿por qué? ¿Cierto? La importancia de pronto correlacionar un tema con la otra. Las personas aprenden con los equipos, aprenden, obviamente también hablábamos desde la experiencia, con los estudios. Sin embargo, hoy por hoy cada vez estamos más lejos, espero yo, de creer que el aprendizaje por sí solo se va a dar desde una capacitación, desde un curso que es el inicio, ¿no? Porque sin esa información tal vez no pasan los siguientes momentos. Y en esos siguientes momentos hago referencia como a ese proceso de reflexión, a ese proceso de observación. Si yo aprendo hoy sobre habilidades de comunicación y aprendo una estrategia de pronto retroalimentación, la estrategia no me va a hacer una. Eso es tan importante hablar hoy en relación al Juliet, aprendizaje que estamos tenemos de perdiendo tu manera individual, conexión. que a la larga termina aportando a ese aprendizaje de equipo y a ese aprendizaje institucional. Por esta razón, cuando estaba preparando esta charla, como mirando qué temas, qué tendencias que los vamos a ver al finalizar, podía traerles, pues me crucé con una historia que quiero compartirles pues el día de hoy a ustedes. Entonces, pues esta es una historia en la que pasó pues hace ya varios años, fue como en los años 70. Varios investigadores se fueron a las academias de música de Europa. Una de ellas en ese momento, la verdad desconozco si continúa en los años, existía y que salían de los mejores músicos, era la Academia Sibelius. Esta academia que quedaba en Finlandia, entonces fueron a ellas, perdón, y comenzaron a identificar, con ayuda pues de los instructores, cuáles eran como las características típicas de estos estudiantes. Y encontraron que tenían bastantes similitudes, como las horas de entrenamiento, el interés, conocidos, el sueño de poder tocar en grandes lugares, de obviamente también asimismo tener ingresos, y no solamente eran los sueños, sino las expectativas, ilusiones, sino todo lo que hacían alrededor. Juliet, estamos Obviamente perdiendo tu comenzaron a conexión. identificar ¿Me aquellos escuchas? estudiantes que tenían mayores niveles como de valoración y de aprendizaje también rápido. ¿Qué querían estos investigadores? Pues no solamente como saber estas características, aunque era muy útil, tal vez para quienes no lo estaban haciendo o cumpliendo, quienes estaban en otras condiciones y querían ser los mejores músicos. Juliet, estamos Muchos perdiendo tu conexión. escuchar en relación a, creo que Juliet, reconocida. A esta escuela donde por lo general salían los mejores músicos. Y hoy en día, en este momento, ya para continuarles luego la historia, quiero también saber ustedes qué piensan. ¿Cuál es la pregunta que ellos querían resolver o comprender? Y es, ¿qué hace que algunas personas... ya estamos restableciendo la conexión. Unos instantes, por favor. Damos la bienvenida aquí a las personas que están ingresando a sala. Ni yo los estaba escuchando ni ustedes a mí. Quiero confirmar si me están escuchando bien. Sí, ¿tú nos escuchas? Quienes están presentes en este espacio, ¿nos están escuchando? ¿Me están escuchando bien? Listo. Yo te escucho bien. Ya Perfecto. nos dicen que sí. Entonces, si quieres, retomemos.
Listo. Ya pues No compartir sé pantalla, gracias. si de pronto alguno me da una pista para tampoco repetir en dónde se alcanzaron a quedar. Cuando ibas a compartir lo de la historia, el video. Súper, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Paola, y presentes, quedamos en la historia incompleta. Entonces vamos a retomarla. Historia. Resulta que, pues bueno, yo suelo mirar también los antecedentes de psicología, de esta clase de cosas, y me encuentro con una investigación que realizaron en los años 70, unos investigadores que querían saber cómo hacía cierta academia europea. Bueno, entre tanto, les informo que la sesión se estará grabando. Ustedes pueden revivir esta y todas las charlas empresariales que genera la revista Latin para cada uno de ustedes, ingresando a cada una de las aulas donde se encuentran registrados. De esa manera, ustedes pueden revivir estos espacios de capacitación y de formación que generamos y que generan cada uno de sus clientes para todos ustedes. Viene y se acerca una agenda muy robusta, tenemos capacitaciones de IA, mañana tenemos nuestro foro de inteligencia artificial de 8 a 12 del día, así que aquellas personas que aún no se han registrado aún tienen tiempo de hacerlo. Iniciamos a las 8 de la mañana y tenemos una agenda bastante nutrida para que nos acompañen en este espacio. Ya está, de nuevo Juliet, creo. Hola, Juliet. Estoy pues con toda la señal, Dios mío, esperemos que así sea. ¿Me están escuchando? Te escuchamos, sí, señora. ¿Tú nos escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Perfecto. Entonces, si quieres, no actives cámara, compartamos pantalla. Perfecto. Vale, gracias. Listo. Bueno, entonces, disculpas. No estoy compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla, apenas quité la cámara. Bueno, muchas gracias participantes por estar acá. Qué pena con ustedes, no sé, tuve que volver a mirar con el router, hacer todo un poco. Retomo historia. Estos investigadores querían revisar en relación a las características que tenían estos mejores músicos y querían responder una pregunta aún más, digámoslo, importante, y es el por qué, y no sé si ustedes también lo han apreciado en su vida, ¿cierto? Como en su cotidianidad, el por qué personas que tienen todo para ser exitosos, que a veces como que inician la carrera, inician trabajo, inician en diferentes situaciones y los vemos con mucho potencial de éxito. Algunos lo logran y otros no, a pesar de que pareciera que tuvieran el mismo o hasta más potencial. Entonces ahí la pregunta que yo quería que, ya les voy a contar qué pasó con esos investigadores, obviamente, pero antes de contarles todo, quisiera que ustedes por el chat me dijeran, ustedes qué creen, qué es lo que hace esa diferencia, esas personas que se ven muy potenciales, que uno se imagina a veces el compañero de la universidad, el hermano, el amigo, qué sé yo, y uno dice, no, pues que ya tiene todo para ser el mejor. Y pues pasa el tiempo y tal vez no, y no solamente lo piensa uno, sino lo piensa pues la misma persona a la que nos estamos refiriendo. Entonces, me gustaría leerlos, qué piensan ustedes, que qué hace esa diferencia, que tengamos potencialidad, que unos brillen y otros tal vez se quedan como siendo buenos, pero no excelentes. Me gustaría entonces leerlos, a ver qué piensan ustedes. Esta era como la inquietud de los investigadores que les digo que fueron a esta academia de música. Exactamente la pregunta de investigación de ellos es, ¿qué hace que algunas personas tiendan, teniendo un talento extraordinario, continúen mejorando durante toda su vida, mientras otras, igual talento, no lo hacen? Entonces, ¿qué dicen ustedes? Estoy aquí atenta a leerlos en el chat. Puede ser un tema de personalidad, de carisma. Muchas gracias, Melissa. ¿Quién se atreve a dar más, a dar menos, otra apreciación? Motivación. Listo. Ustedes me van regalando ahí sus diferentes perspectivas, por favor. Dice la actitud frente a la vida, el reto. Ok. Yo creo que es acompañamiento. Ay, ese ejercicio se me fue. Acompañamiento, mentoría.
RH Pantoglob, ahorita retomamos esto que nos estás diciendo. Tania, muchas expectativas y no fue lo que encontró. Sí, claro, digamos que la forma en que también está hecha la pregunta puede ser, no, pues usted lo evalúa de pronto de una manera muy positiva. Propósito claro y motivación, también la oportunidad del contexto. Sí, disciplina, forma de ser, listo. Entonces, digamos que muchas de esas variables, muchas gracias por su participación. Si quieren igual seguir dejando sus comentarios, igual los leo en un ratito. Resulta que ellos se dieron cuenta que habían como muchísimas variables muy similares, ¿no? El apoyo de la familia, obviamente pues un nivel económico, un entrenamiento desde muy jóvenes, las horas de entrenamiento, y como les digo, comenzaron a fijarse como en esas personas que parecían ser las próximas estrellas, ¿cierto? Y resultó que encontraron una joven que particularmente brillante. Sus profesores hablaban de cómo alguien con una sensibilidad musical de ella no era tan común. Tenía muchas horas de entrenamiento, era impecable en su técnica y una memoria extraordinaria, o sea, lo tenía todo. Y una disciplina que cualquiera, que ahí es cuando ustedes hablan de la motivación, tener claro, puede tener que ver con eso, una disciplina que cualquier maestro hubiera querido encontrar en un estudiante. Practicaba 5, 6, incluso hasta 7 horas. Nunca faltaban sus ensayos. Siempre llegaba preparada, o sea, digamos dentro de lo ideal. Pero algo empezó a cambiar, no fue de un día para otro, digamos que todos esos temas son paulatinos, pero nadie podría señalar un momento exacto, simplemente las cosas comenzaron a cambiar. Ella siguió siendo muy buena, muy disciplinada, mantenía su ritmo, mantenía su buena interpretación, pero ya no era mejor. Es decir, ya habían otras personas que la superaban y no solamente otras personas, ella misma no se superaba. ¿Sí? No, como que ayer o hace un mes estaba en nivel B y hoy 2 meses o un mes después estoy en nivel C, no continuó creciendo de esa forma, a pesar de que todos sus esfuerzos sí estaban continuos. Cuando los investigadores comenzaron a revisar cuál era esa diferencia entre quienes seguían creciendo y quienes no, encontraron algo, pues para ese momento, inesperado. No era el talento, no era la inteligencia, ni siquiera era el número de horas de práctica. La diferencia estaba en la calidad de las conversaciones que ocurría después de cada ensayo. Voy a leer otros 2 o 3 intervenciones de ustedes y les sigo contando. Entonces se dieron cuenta que, como lo decía arribita una compañera, RH, estaba ahí, no estaba su nombre, tiene que ver como con la capacidad o la posibilidad de esa mentoría que recibían. ¿Cuál era el tipo de mentoría? Pues como las conversaciones que tenían durante y sobre todo después del ensayo. Y no solamente las conversaciones que tenía con otra persona, sino las que tenía como ella misma, debido a esas mismas observaciones o comentarios. Es de esta forma, como la posibilidad de reflexionar a partir de lo que decían y a partir de lo que ella misma podía observar. Les voy a leer ahora sí, les voy a leer a ustedes un poco. Depende mucho de la personalidad, la pasión, la disposición de aprendizaje y la actitud de mejora continua, porque no se limitaron al conocimiento de habilidades iniciales, sino que continuaron en un camino de aprendizaje y mejoramiento continuo. Me encanta, Juan Carlos, gracias. Diana, creer en sí mismo, creer que alguien más cree en nosotros. Pero me encanta esta frase, dice que alguien más cree pues, en nosotros, parte por nosotros mismos, ¿no? No podemos tampoco seguir cultivando la dependencia, pero efectivamente si tengo un mentor, si tengo en el caso laboral, un supervisor, un líder, en el que puedo tener ese tipo de conversaciones, de reflexiones, no desde el error, sino desde la oportunidad, como ya sabemos qué pasa esto, ¿qué vamos a hacer hacia adelante? Pero ya vamos a profundizar un poco más en relación a ello. Entonces, digamos que, en conclusión, no precisamente directamente en este mismo año que les vengo contando, eso en los años 70, sino posteriormente, Anders Ericsson, que era uno de los investigadores de ese momento, pues siguió profundizando en el tema. Aunque nos parezca de pronto un poco más obvio, pues en el momento se requirió mucho más investigación, también lo hicieron con bailarines, entre otros que tenían un nivel de exigencia y otras variables, y lo que terminó él identificando es que la práctica por sí sola no produce excelencia, lo que produce excelencia es la práctica deliberada, y esta parte deliberada tiene que ver con esas conversaciones, aunque yo practico y observo qué fue lo que pasó. No sé si alguno haya tenido oportunidad cuando no está en procesos de entrenamiento, ejemplo, de hablar en público
una de las recomendaciones o de dirigir reuniones, de pues también tener conversaciones, ¿por qué no? Con personas, con equipo de personas. Una de las recomendaciones que se hacen es que te grabes. Puedes iniciar grabándote exclusivamente la voz para ver las muletillas que se tienen, las veces que a veces como que redondeamos mucho la idea, entre otras cosas. Entonces, por sí solo, cuando lo ejecutamos, puede que no seamos tan conscientes. Puede que alguien nos lo diga y que a partir de eso nos genere una reflexión o una duda. Y ojalá que esa duda la persigamos para generar esas estrategias, como les digo, si alguien me dice, uy, Julie, tú sí que haces, no sé, muletillas, tú sí que repites la idea. Si yo me protejo, me justifico, pues no voy a tener ese proceso de aprendizaje, sino por el contrario, voy a repetir lo mismo en cada charla y voy a decir que tengo 20 años de experiencia o 10 años de experiencia, lo cual va a parecer muy guau en el mundo laboral, ¿cierto? Y eso es a veces lo que buscamos también en esos perfiles. Pero si realmente digo lo que es que tengo 10 años repitiendo los mismos errores, pues tal vez ya no sirve tanto la experiencia. Tal vez quiero a alguien de 1 año o de 2 años que tenga la capacidad o la posibilidad, porque todos lo tenemos, pero que se brinde la posibilidad de generar estas reflexiones que terminen pues en un aprendizaje. Y no son las reflexiones que de pronto tenemos hoy en día desde ese positivismo tóxico y es como, sí, no, yo sé que yo soy malo para tal cosa. Y pues como quien dice, ¿para qué me invitaron si sabía cómo soy yo? Sino es como, sí, yo no soy tan bueno o me hace falta o soy muy bueno también en lo otro, ¿por qué no? Y cuáles son como esas consecuencias tal vez que está teniendo este comportamiento. ¿Las quiero o no las quiero en mi vida? ¿Me identifica como líder? ¿Me identifica como jefe? ¿Me identifica como cualquiera de los roles que tenemos en esta vida? Si sí o si no, pues ahí va a ser la negociación y la posibilidad también de aprendizaje. Entonces, a eso se refiere con una práctica deliberada, es decir, no per se por salir a patinar y patinar, o no per se por hacer un informe 1000 veces vamos a aprender más. Si yo hago el mismo informe hace 5 años, pues yo ya me automaticé, que es distinto, pero no estoy teniendo de pronto aprendizaje si no me hago las observaciones, las conversaciones o las preguntas necesarias. Entonces dice, todo esto de la práctica debe ir acompañado de una retroalimentación de alta calidad, de alta calidad. Voy a terminar de leerlos por acá y ya continuamos con eso para que también vayan reflexionando como en eso que les voy trayendo. Creer en sí mismo y creer que alguien más cree, ya lo hemos leído, perdón, combinación de varios factores como los recursos que se dispone para responder el contexto en el que está expuesto. El exceso de confianza. Ok, muchas gracias por todos los que continuaron participando. Espero pues que en este momento estemos reflexionando en relación a ello. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Que comenzaron a tomar nota, identificar con estos maestros que tenían, instructores o mentores, como pronto hoy en día le llamamos, es que los músicos, como esta chica que les digo que se fijaron y era muy exitosa, pues terminaban su práctica y decían, bueno, terminaremos mañana, avanzaremos mañana, adiós. En cambio, los compañeros que tal vez en ese momento no se veían tan exitosos, pero siguieron su proceso, podían tener conversaciones con sus compañeros, con su mentor o con sí mismos, en relación con una reflexión de qué hice mejor hoy, en qué compás perdí precisión, que observó mi maestro, que yo todavía no lo logro percibir, que nos pasa mucho, ¿no? Pero esta persona, ¿por qué me dice esto? Si yo no lo hice, o yo no lo dije, o yo pienso que soy mejor, o pienso que soy peor también, porque también nos evaluamos a veces de manera muy negativa. El hecho es que también su profesor no les decía si eran buenos o malos por haber perdido ese compás o esa afinación en ese momento. No les daba un discurso motivacional, y ojo acá, ¿cuántos de nosotros como líderes, como padres, como pareja, como muchos de nuestros roles de liderazgo, hasta nosotros mismos, lo que hacemos es darnos como esas charlas de automotivación? Es más, las buscamos, también YouTube, qué sé yo, hay muchas charlas en relación con esa motivación, ¿no? Entonces, no es necesariamente lo que nos va a generar una mejora. Puede que haya un momento en que necesitemos como ese empujito, que por ahí también en un mensajito ustedes lo dejaban, pero no es necesariamente lo que nos va a hacer crecer.
A veces esos charlas de motivación, es que tú eres una buena persona, eres un buen líder, quién sabe por qué te pasa eso, o esa clase de cosas, pues como que nos deja solamente lamiendo nuestras heridas, o justificándonos, pero no dándonos una oportunidad o un camino visible de cambio, de mejora, o por lo menos de comprender lo que está sucediendo. Tampoco estos maestros les entregaban una calificación o simplemente les hacía ver aquello que todavía no podían ver. ¿Por qué? Por medio de preguntas, por medio de observaciones. Entonces, aquí es donde podemos comenzar a identificar cuáles pueden ser ese tipo de conversaciones, ese tipo de relaciones de confianza en nosotros mismos para a crecer nosotros mismos y apoyar en ese proceso de crecimiento que posiblemente es lo que buscamos con los ejercicios de retroalimentación. Y desde ahí, como les venía diciendo, a veces la pregunta no es si estamos acumulando, digámoslo, experiencia en años, sino que tanto eso se está visualizando en la forma en que estamos haciendo o dejando de hacer las cosas. Entonces, como el ejemplo del informe que les decía, o que uno dice, no, tengo 20 años, 10 años dando charlas, pero pues nunca me he tomado mi momento de mirar si estoy realmente potencializando, si estoy, digámoslo, adecuada para el entorno o adecuada para los nuevos requerimientos de la sociedad, ¿no? O de mi público. Entonces, el público, pues siempre hemos tenido muchas diferencias de generaciones, pero en estos momentos en particular es donde mayor se ha visualizado esas diferencias. Entonces, ¿será que yo hace 10 años me preocupaba por eso? Tal vez no. Y si no lo estoy haciendo ahorita, pues esa experiencia, decir que tengo 10 o 20 años, tal vez está siendo nula en relación a esas nuevas necesidades del ambiente o necesidades propias también. Y en este momento, voy a leer las últimas dos como participaciones. Me encanta que estén acá, sentirlos presentes. Y vamos a pasar a un ejercicio. Entonces, los que están de pronto teniendo que atender una llamada, un correo, 2 minuticos acá. Voy a leer 2 mensajitos y voy a necesitar de su nueva participación. Entonces, nos dice Juan Carlos, comparto esta frase, todos necesitamos a alguien que nos dé feedback. Es así como mejoramos. Bill Gates, ¿ok? Sí, y es importante saberlo encontrar, saberlo elegir, ¿no? Porque a veces con los mejores amigos, a veces hasta con los mismos padres, por así decirlo, pues esa retroalimentación puede que sea demasiado motivacional, demasiado suavecita, y no sea algo sin necesidad de que tenga que ser tampoco grosera ni fuerte, pero tal vez no es algo que nos está jalonando. Entonces, lo necesitamos y necesitamos aún más saberlo elegir, escoger. Que el éxito a largo plazo depende menos de quién era el más talentoso al principio y más de quién sigue mejorando con los demás. Sí, Jenny, muchísimas gracias. Ahorita vamos a ver una frase muy, muy relacionada con lo que tú nos traes. Me parece bastante importante lo que tú nos traes. Bueno, entonces, ¿cuál es el ejercicio, participación, invitación que les hago en este momento? Piensen, por favor, por un minuto, ¿quién fue esa persona que en su mundo, en su vida laboral, pues en su entorno laboral, fue la persona que más, o ha sido la persona que más los ha jalado, los más los ha impulsado a mejorar, a encontrarse como con esa persona que ustedes querían o que ni sabía que podían llegar a ser? No me vayan a escribir el nombre, pero cuando ya lo vayan teniendo en mente, quién es esa persona dentro de su transcurso de su mundo laboral. A veces no necesariamente lo encontramos en las oficinas, ¿no? Esa persona que más contribuyó a nuestro crecimiento. Bueno, espero que ya tengan el nombre, no me lo vayan a escribir. Lo que me gustaría que compartieran en este espacio es en una palabra, en una sola palabra, que describe aquello que esa persona te dio, hizo por ti. ¿Qué fue lo que hizo que sientas en este momento que es la persona que te hizo crecer, que te jalonó como a esa, digamos, típica palabra, mejor versión tuya? Y Fabián dice, ninguna de la experiencia ha sido personalmente. Tenemos una manito levantada, no sé si podamos dar la participación así. Liderazgo. Por la cantidad de personas que tenemos en sala, entonces los leemos en el chat a todos. Muchas gracias. Gracias, Paola.
Liderazgo, confianza, motivación, me sacó de mi corazón de confort, de mi zona de confort, espectacular. Confianza, apoyó mis mejoras a través de diálogos y seguimiento. Genial. Seguridad psicológica. No, eso está, mejor dicho, espectacular, ese concepto. Y eso lo hablamos en una anterior charla. Bueno, fue mi mentora, mi inspiración y mi maestra. Mi dirección interior fue quien me apoyó, mi directivo anterior. Me exigió siempre, me impulsó a dar lo mejor, siempre su liderazgo fue muy retador. Ok, listo. Espectacular, muchas gracias. Si quieren, sigan compartiendo, yo en un ratico los leo. Y de lo que alcanza a leer, si se dan cuenta, son frases muy humanas. Todos acabamos de recordar una conversación, un momento, un mensaje, diferentes épocas de nuestra vida tal vez, que marcó ese proceso profesional. Sin embargo, si les pregunto cuál fue exactamente su evaluación de desempeño del año pasado, ustedes ya tuvieron este año, que les hizo crecer, no creo que tengamos tal vez esas mismas respuestas tan humanas. Tal vez no creo que tengamos tampoco el mismo nivel de recordación o el mismo nivel de agradecimiento que tenemos cuando leemos esta clase de mensajes. Y eso me lleva como a una reflexión, y es que durante décadas las organizaciones hemos invertido enormes, y digo hemos porque también estuve ahí en esa posición de recursos humanos, mejorando formatos, mejorando o comprando software, verificando indicadores, horarios, organizaciones interminables para poder coordinar los diferentes modelos de evaluación, de valoración y demás. Es decir, perfeccionando los sistemas. Pero pocas veces, tal vez, ojalá que muchos de ustedes lo hayan hecho ya, se hayan detenido a preguntarse si realmente estábamos perfeccionando el aprendizaje con estas evaluaciones o en estos temas de evaluación de las competencias, la forma en que evaluamos y que realmente ni siquiera debería llamarse evaluación del desempeño de las personas. Pero porque cuando ya hablamos de una evaluación, ya estamos hablando que alguien debe ocupar un nivel superior, por así decirlo, para que pueda generar una valoración, que somos susceptibles a no vernos como pronto aquí que lo veíamos en verbos, ¿no? Me escuchó, me dio confianza, me motivó, sino que lo vamos a ver en números. Y tal vez nosotros convertidos en números y indicadores perdemos un poco de humanidad ya desde ahí, y perdemos también un poco de sentido de pertenencia con esa retroalimentación, con esa conversación que estamos sosteniendo desde ese número. Sin decir que los indicadores no sean importantes, sin decir que los indicadores no necesitamos y que una empresa pues a la larga así es que responde por sus resultados, pero una cosa es que yo encuentre un indicador y otra cosa es que mi conversación gire en torno a ese indicador. Y en relación a todo esto que ustedes me estaban ayudando a poner acá a nivel de reflexión, exigencia, motivación, por aquí decía uno, me inspiró también, les voy presentando, o si se dan cuenta, una de las primeras frases, fue la segunda, era aprender. Y inicié este espacio diciendo que ojalá la razón de esta conversación, aunque la excusa, la retroalimentación, que la razón sea otra. Y la razón tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Solo por conocimiento también, aquí les traigo uno de los ciclos que hoy en día están muy a favor como de todo este proceso, que haya un proceso de aprendizaje con intermediación de la conversación, con intermediación de la reflexión. Por ahí, como les decía en las primeras intervenciones, a veces esas reflexiones vienen de uno mismo y de ahí salen los mejores aprendizajes, pero no todos tenemos esa, digámoslo, maravillosa capacidad de reflexionar pues de esta forma. Entonces, o de pronto no es suficiente, por así decirlo. Solamente como a manera de comprensión o de hacer como un pequeño recorrido, y traigo aquí esta imagen de una empresa típica de los años 50, 60, tal vez hasta 70, donde efectivamente un proceso de valoración o de retroalimentación anual o bianual
era suficiente, debido también a los escasos cambios, a la misma mentalidad de las personas como quiero ingresar a esta empresa y pues quedarme aquí hasta cuando, no sé, esté pensionado y esta clase de cosas. Aunque muchos hoy en día anhelamos tal vez ese tipo de características, pues necesitamos ser realistas y ubicarnos, por así decirnos, y aceptar que hoy en día, como bien lo sabemos, como bien lo hemos escuchado tal vez en otros espacios, lo único constante que tenemos es el cambio. Entre la IA y otras características del mercado, de la moneda y demás, un solo elemento nos puede llegar a afectar y generar cambios, digámoslo, increíbles en el planteamiento estratégico de una compañía, en la forma y el objetivo de esta misma compañía. Y entonces, por ahí una compañera ponía ahí que no se trata del personal más exitoso o más inteligente o más capacitado o más extraordinarias, como de pronto pasaba con estos músicos que yo les venía contando, no se hace suficiente contratar a estas personas extraordinarias. No se hace suficiente que también tengamos esto en mente. Se hace a veces como un gasto, por así decirlo, operativo y administrativo, porque realmente más que una persona extraordinaria necesitamos equipos y personas que se permitan caminar el sendero del aprendizaje, el reaprendizaje y lo que hoy en día también hablan mucho que es el desaprender, ¿no? Entonces, lo típico que nos puede llegar a pasar en la empresa es como, aquí se hace así, aquí siempre lo hemos hecho así. Y tal vez contestan de esta forma porque ni siquiera saben realmente por qué lo están haciendo. Lo que hablábamos también en algún momento, no estamos aprendiendo, sino hemos automatizado la forma en que lo hacemos. Bueno, pues nos quedan 4 minuticos para las preguntas. Quiero compartirles rápidamente 2 historias más, una historia y otra momentico de tendencias para luego escucharlos o leerlos a ustedes. Entonces, hemos venido hablando y hemos ido tornando esta conversación alrededor del aprendizaje. Les conté una historia, les traigo como una segunda investigación que se realizó. Les presento aquí, se alcanza a ver en la parte de abajo, el muñeco Bobo. El muñeco Bobo viene de una investigación de los años 70 también, un psicólogo que para su momento era bastante joven, Albert Bandura, comenzó a cuestionar una idea fundamental en relación a la psicología y el aprendizaje. De pronto nosotros también lo hemos aplicado en la vida, que uno dice que uno aprende por ensayo y error. Entonces la típica que uno dice, no, pues, y hoy en día lo hablan mucho, ¿no? Desde ese positivismo también bueno y positivismo tóxico, y es como las personas que han intentado de pronto generar nuevos negocios, ser independientes, o migrar, y entonces dicen, no, pues yo de los problemas aprendí, yo de la necesidad aprendí, y pues no lo dudamos, y eso viene mucho de la teoría que nosotros aprendemos por ensayo y error. Es decir, vaya, meta la mano, quémase, y se cuenta que no puede meter la mano ahí, ensayo y error. Es una de las formas, sin embargo, no es la única ni la más fuerte. Entonces, ¿qué hizo este señor Albert Bandura? Puso a adultos con este muñequito Bobo, a ellos sí les dio instrucciones y los niños podían verlo desde el otro, como una ventana, por así decirlo, como un vidrio. Los adultos golpeaban, insultaban y pues eran bastante agresivos con este muñeco Bobo. Los niños simplemente veían y posteriormente les abrían la compuerta para que también ingresaran de manera individual, pues a donde estaba este muñeco Bobo. Este muñeco Bobo, lo que hicieron ellos, los que vieron el comportamiento de los adultos, pues lo que hicieron fue no solamente replicar, sino también tomar otras acciones igual o peor de violentas. Y también tuvo un grupo de control, donde los niños no veían nada, sino simplemente entraban y veían a Bobo, y a pesar de que también tenían el mismo martillo y las mismas cosas, pues lo utilizaban de una manera, interactuaban de una manera muy distinta. ¿Esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con que a veces pretendemos que un ejercicio de retroalimentación anual, una charla motivacional o dar el ejemplo de las cosas buenas que yo sí hago en el mundo laboral, sea suficiente para que los demás aprendan de ese ejemplo. Cuando realmente el ejemplo estuvo desde el primer día, desde el primer momento, desde el primer silencio, desde la primera palabra inadecuada, desde también un momento exitoso, porque pues hay de todo tipo de aprendizaje. Es decir, las personas en general
escuchamos o escuchan nuestras palabras, como ustedes en este momento. Espero que haya mejorado y que me puedan estar escuchando, pero aprendemos del comportamiento, ¿sí? Y yo siempre pongo el ejemplo en casa, donde de pronto los padres nos decían que aquí no se dice mentiras, en esta casa me habla con la verdad, pero tal vez alguno tuvo la experiencia que decía, llegó el cobrador, pero así sí dígale que no estoy. Entonces ahí se abre una pequeña puerta de que la mentira es posible, de que existen mentiras blancas o cualquier otra explicación que nos hayamos dado para ese momento en que fue de pronto algo contradictorio. Ahora, acá tomamos un momentico para hablar por lo menos de dos tendencias. Claro que sí, adelante. Nos están dejando algunas preguntas en el chat, pero si quieres puedes ir culminando tu presentación. Súper, gracias. Bueno, lo prometido es deuda y les hablé, les dije que pues íbamos a hacer un recorrido aplicando también lo que les traigo hoy como reflexivo en relación a la retroalimentación, más allá de una herramienta para actuarla. Entonces, no pretendo que actúen con ninguna herramienta, pero lo que sí les hago la invitación es primero eso, una reflexión, un aprendizaje de esas conversaciones en las que creemos que simplemente estamos conversando, castigando, reprendiendo, enseñando, mostrando, y puede ser efectivamente una oportunidad de crecimiento individual, de equipo y demás. Aquí les traigo una de las tendencias, que en medio de todo, pues digamos, tal vez la hemos ido medianamente charlando, y es que las organizaciones dejaron de gestionar el desempeño, ¿sí? Ya no es como simplemente qué hiciste y por qué lo hiciste, y cuál va a ser tu objetivo, y entonces simplemente con el objetivo, unos indicadores y chao, sino ahora está en el proceso de conversión hacia diseñar ecosistemas de aprendizaje. Ojalá que desde esta perspectiva no caigamos tampoco, aunque es necesario, es útil y también lo realizo y también sé que de ahí salen muchísimas cosas, que no sea solamente cursos, seminarios, talleres, e-learning y demás, sino que estos tengan la metodología suficiente para que nos permitan esas reflexiones y pues nosotros también lo permitamos en ese mismo proceso de aprendizaje al interior de las empresas, que nos permitan cuestionar la forma en que se ha ejecutado. La retroalimentación al feedback dejó de mirar hacia atrás, es decir, es un nuevo estilo de conversación, cuando tengamos esas conversaciones, y no es por qué lo hiciste y cómo lo hiciste, sino desde ahí, qué viste de ti, qué viste del equipo y qué podemos hacer para mejorarlo, para que no vuelva a ocurrir, pero obviamente todo desde una perspectiva más allá que positiva, es de construcción. Porque a veces se malentiende ese positivismo como mano blandita, como no hablar de la realidad, como desviarse de la comunicación, y es mucho más grande que eso. La inteligencia artificial hoy por hoy pues está llegando a muchos momentos y a muchos lugares empresariales, ha reemplazado en muchos momentos hasta conversaciones con psicólogos, como tengo esa situación, ¿tú qué piensas de aquello? Y pues comienza su inteligencia artificial con sus posibilidades de brindarnos respuestas. Sin embargo, las respuestas que ésta nos brinde va a depender de la pregunta, la orientación y el enfoque que le damos. Entonces, aún seguimos siendo más grandes y no necesarios, indispensables, ese proceso de aprendizaje, de crecimiento, no solamente de los líderes, sino de cada uno de nosotros, para asegurar esas preguntas o esas conversaciones o esas anécdotas realmente útiles en el momento, pues de pronto también acertado, más que adecuado, acertado. El aprendizaje dejó de ser vertical, sí, bastante, pero igual lo traje para acá porque todavía lo sigo viendo. Y ahora viajan en todas las direcciones, es decir, un nuevo integrante, de pronto en uno de los niveles jerárquicos, no necesariamente el más bajo, pero tampoco el más alto, puede venirnos a enseñar desde su reflexión hasta desde su misma inocencia de preguntarnos por qué operamos así o por qué dejamos de operar de otra forma. Esas preguntas inocentes pueden llegar a llevarnos a un lugar en el que no hemos querido estar por la razón que sea y nos puede permitir entonces un nuevo camino. Entonces, por último está el liderazgo, dejará de medirse por las respuestas que ofrece. Y ahí donde decíamos que no necesitamos personas extraordinarias, sino personas que sean capaces o se reten
tanto a provocar, ¿no? Como esos momentos de conversaciones reales y a provocar en sí mismos esos espacios incómodos de cambio, como el compañero que nos decía, me sacó de mi zona de confort. No solamente, y hoy, por último ya para escuchar preguntas, es qué tanto nosotros, cada uno de nosotros podría ser invocado, por así decirlo, ante esa pregunta. Cuando le pregunten a alguno de sus compañeros, de su equipo de trabajo, hasta sus propios jefes, ¿quién ha sido la persona que más ha aportado en su vida laboral? ¿Será que nos pueden señalar a nosotros? Se los dejo como reflexión y quedo entonces a disposición de las preguntas, Paola. Muchas gracias. A ti, Juliet, muchísimas gracias. Bueno, antes de dar inicio a nuestra sesión de preguntas, en el chat les he dejado la encuesta para que nos apoyen, por favor, con su calificación de este espacio de capacitación, hoy hablando del rol del feedback continuo. Arrancamos entonces con nuestra sesión de preguntas. Juan Carlos Muñoz, ¿para qué llamar, bueno, en la charla, el rol del feedback continuo en el desarrollo del talento cuando el desarrollo se va a enfocar en el aprendizaje? Frente a esta inquietud que nos hace Juan, ¿qué nos puedes compartir? Claro que sí, Juan, muchas gracias por traer esta inquietud, porque realmente lo que hablábamos desde un principio, la retroalimentación continua, la retroalimentación en general se ha visto desde una perspectiva de una valoración o una evaluación y a veces en algunos sentidos hasta un señalamiento o un juzgamiento. ¿Qué se supone que pretendemos con las retroalimentaciones o con la evaluación de desempeño, que es tal vez en el momento en que tenemos estas conversaciones? La mejora, ¿no? La mejora individual, la mejora continua y pues finalmente esta mejora continua nos va a dar mejores indicadores, productividad y demás. La invitación es que esa feedback no lo veamos como esas conversaciones aisladas, esas conversaciones de valoración, sino los veamos como un proceso continuo de aprendizaje. Cuando tenemos un proceso continuo de aprendizaje individual y como equipo, nos damos la oportunidad no solamente de cuestionar, no solamente de reflexionar, sino de mejorar cada uno de nuestros indicadores. Perfecto. Nos preguntan, me gustaría profundizar en herramientas para dar feedback que fueran valiosas en las conversaciones. Conozco SBI y Sándwich, Hamburguesa y Feed Forward. ¿Conoces alguna otra herramienta o técnica que podamos implementar? Sí, claro que sí. Y por eso también uno de los momentos que les decía, más allá de una herramienta, a veces es también como ese proceso de aprendizaje, digámoslo, individual. Les voy a dar una opción, por ejemplo, Microsoft cuando estuvo al liderazgo de Satya Nadella, si no estoy mal, ella comenzó a repetir una idea que terminó convirtiéndose en parte de la cultura de la organización. Y tiene que ver con la cultura, pues, del aprendizaje, la mejora continua, que es lo que buscamos con una retroalimentación, con una evaluación de desempeño. Entonces ya pasó de ser personas que creen que deben tener todas las respuestas a convertirse en personas que hacen mejores preguntas, buscan nuevas perspectivas y están dispuestos a desaprender. Entonces digamos que es también una invitación a, más allá de buscar un mejor software, es efectivamente como tú me preguntas, a brindar herramientas, pero no simplemente como desde el hacer de esa herramienta, sino desde la profundidad. Es decir, entrenamiento a estos líderes y en general la mayoría de las personas a tener esas conversaciones reales. Esas conversaciones reales necesitan de fondo competencias blandas como confianza, como elementos básicos que parecen básicos, pero que son muy necesarios y más por hoy en relación también hasta de valores como tolerancia, respeto y demás. ¿Por qué? Porque tú puedes aplicar una estrategia del sándwich, por ejemplo, que esa tiene que ver, su primer paso es pensar como algo positivo de esa persona o de esa situación para enfocarse desde ahí y poder tener una conversación más amena. Es así nos dice la herramienta, pareciera muy sencillo. La he visto aplicar y lo que lee la otra persona es que es un nivel de hipocresía muy grande. Entonces, tal vez requiere un primer momento de yo realmente poderla aplicar hasta conmigo misma, de yo realmente convencerme más que de la retroalimentación y más que de la herramienta, de la necesidad de generar ciertos estilos de comunicación para generar realmente resultados duraderos, resultados un poco más humanos. Entonces, la invitación que te digo es, muchas herramientas nos pueden servir. El punto es ni siquiera el cómo aplicarla, sino creer en ella. Te voy a dar una última opción que yo sé que a todos les puede servir.
Adobe también fue una de las empresas que dijo, estamos gastando mucho tiempo en coordinar todos los momentos de valoración y evaluación y formatos y demás, y pues obviamente el software. Dijo, vamos a dejar esto y vamos a revisar de qué otra forma podemos mejorar nuestras retroalimentaciones. Y creó un modelo conocido como check-in, que son conversaciones mucho más frecuentes, más cortas y más espontáneas. Entonces, como nos vemos cada 6 meses o cada 3 meses cuando te voy a evaluar y que genera un montón de ansiedad también desde la otra parte, sino que se vuelve algo cotidiano, mucho menos burocrático y que esas conversaciones pueden ser también bastante bidireccionales para que no sea como el que tiene el poder, sino que repitamos o más bien mantengamos esa tendencia de la verticalidad. Entonces, check-in son conversaciones mucho más frecuentes, más cortas, más espontáneas. Parte de lo que ellos implementaron, por ejemplo, fue que se identificaran de cuáles eran como su estilo de aprendizaje o su estilo de mayor atención en la comunicación. Hay personas que somos visuales, hay personas que somos táctiles, y demás. Entonces, cada persona tenía identificado cuál era su estilo y cuál era el estilo, por lo menos, de su equipo más cercano. Y eso les permitía modificar o revisar su lenguaje para sí mismo hacerse entender un poco más, llegarle más a esa persona, generar mayor como empatía y lograr finalmente lo que buscaran con esa conversación, cambio, mejora, ponerse de acuerdo, entre otras cosas. Bueno, ya se nos va agotando el tiempo. Vamos con 2 preguntas muy puntuales. Diana Alba, en mi organización se trabaja la autoevaluación. ¿Consideras que esta es una buena herramienta? ¿Cuál sería la mejor manera de enfocar? Sí, es una muy buena herramienta porque es de donde partimos. Suele suceder que a veces la desvaloramos porque pensamos que las personas se están valorando de manera muy positiva o que son muy poco conscientes. Y puede que lo sean, puede que lo seamos en muchas instancias. Y eso solamente nos muestra una brecha más que necesitamos comenzar a construir y es efectivamente quién nos enseña a conocernos. ¿Sí? Y entonces ese autoconocimiento, ese proceso, ese camino, pues también puede ser una brecha, podemos comenzarla a cerrar y que puede estar dentro de ese proceso mismo de aprendizaje o de conversación. Entonces, no, yo digo que soy muy buena en los informes, qué bueno, y cómo es ser buena, ¿no? Porque me entrego todos los días bien. ¿Y qué tal si ser buena sería disminuir las páginas? ¿Qué tal si ser buena sería generar algo innovador? Entonces, desde ahí puede que los conceptos también de ser bueno o malo o excelente o extraordinario también requieran como cerrar también algunas brechas. Perfecto, Juliet. Y cerramos con la pregunta de Hernán Darío. ¿Cuál es el impacto del feedback en el contexto actual a nivel organizacional? ¿Qué tipo de mediciones se pueden hacer? Ok, digamos que dentro de esas conversaciones a futuro, que también lo ponía el compañero que nos hablaba de las herramientas, pues va muy ligada a como lo hacíamos anteriormente, es como que quieres lograrlo, ¿cierto? Quieres lograr a futuro, no voy a terminar haciendo tantas ventas o voy a terminar cerrando tantos negocios o voy a construir tantos edificios, todo va a depender pues del mercado en el que estemos. Entonces, no va a desprenderse como de esos indicadores duros, por así decirlo, para la organización de su productividad, solo que lo podemos ir acompañando con otros tipos de indicadores un poco más ligados como a ese crecimiento individual, ese crecimiento personal y como a ese reto también, ¿sí? Sí, voy a construir 3 edificios, ok, y revisando como lo que ha pasado, pero pues he retirado un montón de personas, tuve no sé cuántas incapacidades porque no supe manejar el estrés y desde ahí podríamos generar indicadores de cómo esperamos también no solamente cumplir, tener 3 edificios, sino cómo voy a cuidar mi salud mental en los que están a mi alrededor, ejemplo. Perfecto, vale. Pues Juliet, hemos llegado al final de este espacio. Te queremos agradecer por habernos acompañado en la dirección y en la conducción de este tema tan importante como lo es el feedback. Paula, muchísimas gracias. Gracias por su comprensión y por su participación. Espero que tengan un buen resto de día. Muchas gracias a ti, Juliet, a todos ustedes también, quienes todos los miércoles nos acompañan en esta cita
hablando de temas coyunturales. Algunas personas me están solicitando el enlace para el evento de día que tenemos el día de mañana. Se los estoy dejando allí también en el chat para que nos acompañen desde las 8 de la mañana. Todo lo que ustedes deben conocer en el mundo empresarial y corporativo sobre la IA, aquí lo van a encontrar con excelentes invitados también. A Juliet, muchas gracias. A todos ustedes también, muchas gracias. Y por supuesto, a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, CH Colombia, Protección y Asopagos. Muchas gracias. Los espero en la siguiente charla. Feliz tarde para todos. Hasta la próxima. Gracias.